nosotros, Fernando Klein. Bueno, nada, quería comentar a Alejandro, dentro de lo que es nuestra memoria colectiva y todo lo que fue nuestra infancia, las piletas populares de los barrios que han venido cerrando, entre ellas, por ejemplo, la clásica de Truville, con la ganancia de otros clubes, porque hay clubes y clubes. Y justo estabas comentando eso porque yo, mi vieja que es del Guruyú, que es la parte popular de la ciudad vieja, le tuve que comentar el otro día con tristeza que el Club Neptuno va a cerrar sus puertas. Mirá. Entonces, claro, para la gente del barrio, como nos decimos nosotros, la gente de Ciudad Vieja del barrio, Sí. es muy fuerte decir, bueno, un algo más que se va perdiendo de nuestra historia. ¿Cómo puede ser que el Neptuno cierre? Que te digan, te quedas así, de ese lado, ¿no? Sí, claro, es una institución en sí misma, claro, aunque sea de carácter privado, son esas cosas como que nos pertenecen, ¿no? Alimenta la zona de la Escuela Portugal, del Maciel, de la Facultad Vieja de Humanidades, ¿no? En fin, bueno. Bueno, y es muy interesante lo que vamos a hablar ahora, porque además se junta. La semana que viene también vamos a tener algunos de esos relatos. Yo recibí con tanta alegría la publicación de este libro por varios motivos. Y uno de ellos porque me parece una vez más oportuno. Por lo que acabamos de decir, forma parte de nuestra, aunque no tengamos edad para ello, forma parte de nuestra memoria emotiva porque forma parte de nuestro relato. Esa es una razón. La razón otra es esta la que ustedes están viendo. Es un libro, objeto de gran belleza. Es un hermoso libro. Está impreso con una calidad destacadísima, con fotografías. Además tiene el tino de hablar de cada uno de los hechos de los capítulos y sobre el final un capítulo destinado a anécdotas y claves que permiten además contextualizar. ¿Y por qué hago tanto hincapié en eso? Ya vamos a navegar en esas aguas del Graf SP. Bueno, en todo caso sobre el final nos vamos a correr de esas aguas para evitar accidentes. Claro. Porque ahora, a propósito de otros temas, la Rambla vuelve a estar en debate, ¿no es cierto? Acerca de qué hacer con el dique Magua, con la compañía del gas, que fue primero, que si vendemos, que si no vendemos, que si es patrimonio, si ser patrimonio significa no lo toquemos y dejémoslo como está. Yo anticipo una opinión, yo creo que eso es una visión equivocada del patrimonio. No tocar el patrimonio es justamente dejarlo venir abajo. A los patrimonios hay que cuidarlos, reivindicarlos, intervenirlos, ¿por qué no? ¿Verdad? El otro día vi en el cable, creo, la película La Momia. Me parece que era La Momia, una de esas, no importa, da igual. Y con esos juegos que hacen del tiempo que van y vienen, llegó un faraón y cayó en París, frente al Louvre, ¿no? Y dijo, ¡qué belleza este lugar! ¿Cuánta capacidad tiene esta gente para hacer cosas bellas? Es muy cierto, por otra parte, los que han ido alguna vez a París podrán darme la razón, ¿no? En la explanada, en la entrada ahí, el Louvre, que era donde antes era el Palacio Real, ¿no? Donde estaban los reyes. Y el tipo dijo, ¿no? Ese faraón dijo, lo único que faltaría acá es una pirámide. En el año 90, una guiñada, ¿no? Pero en todo caso, hoy día, desde el 92 para acá, ya no se nos ocurre que no haya eso. Hasta una pirámide de tiro. Y hay una pirámide metida ahí, ¿no? Bueno, nada, eso es como... Sin embargo, por supuesto no estoy tomando partido ni por una cosa ni por otra, están los argumentos de que, bueno, está bien, ¿por qué no la conjunción de lo privado con lo público, pero el interés también de lo colectivo? ¿Y por qué no conceder pero no vender? Bueno, todas las cosas. Lo que trato de decir es que la Rambla está arriba de la mesa porque nos pertenece. Claro. Es como algo de decir, ¿para qué es la Rambla, no? Sí. Algo se nos activa, ¿no? Sí. Y pienso que, entre otras cosas, ayudan historias como el Graf SP. Primera cosa que quiero preguntarte, Fernando, es, también podría decirte casi a modo de reproche, bueno, sí, Nando, todo bien con el Graf SP y su historia, pero ¿sabes qué? Ya no hay más nada nuevo que decir, ya no hay más nada nuevo que contar, todo ya fue dicho, todo ya fue contado, todo ya fue publicado, así que entonces recomendemos nuevas publicaciones y listo, recomendemos las publicaciones ya hechas y listo. ¿Por qué entendés que hay que insistir en el tema? Bueno, yo
Buenas tardes de vuelta para todos y muchas gracias a todos que están acá presentes en el día de hoy. La idea del libro es que precisamente existen cosas que todavía no se han dicho y existen sesgos que han marcado otros libros que yo procuro, dentro de la enorme subjetividad que tiene un escritor, ser relativamente objetivo. Es decir, si no existiera nada para escribir, no lo escribiría. No haría una síntesis o una antología de anécdotas o de frases de otros libros. Pero sin embargo hubieron cosas que, bueno, por dos lados. Primero porque ustedes saben que hay leyes que protegen determinados documentos y se extienden por 25, 50, 75 años de acuerdo a cada país. Bueno, esas leyes han ido cediendo y han abierto nuevos documentos. Y en segundo lugar es porque hay una visión romantizada o romántica del hecho y que normalmente aísla la situación del GRASP con la situación del Uruguay en ese momento. Y además, por otra parte, por si fuera poco, hay toda una sección que tiene que ver con el espionaje alemán que no está, que yo no lo vi estudiado en otros libros, es decir, toda la actuación que tuvo que ver Alemania con un embajador absolutamente nazi de primera hora en Buenos Aires para organizar el escape de los marinos, Langsdorff, el hundimiento del barco y demás, no aparece en absoluto en ningún otro libro. Todos los libros para mí me merecen el máximo respeto para todos sus autores y bueno, uno siempre está contribuyendo un granito de arena más al conocimiento de estas cosas. Y hay algunas cosas que, bueno, no se mencionaban o se mencionaban de una manera, digamos, sesgada, quizás tergiversada o muy romántica. Por eso digo, vamos a volver y vamos a mostrar un poquitito a ver si era así. Después te voy a contar sobre la maquetación, el trabajo que hicimos, que fue muy fuerte, muy intenso, que trato de hacer del libro, procuro, involucré el código QR, que es el que tiene esos puntitos, demás ustedes lo reconocerán de los recibos, y estoy trabajando ahora con la idea de incluir braille o de alguna manera un texto que haga que los libros sean inclusivos. Trato de evolucionar del libro, hace muchos años que escribo, del libro como una fuente de escritura, lectura, a un libro como una fuente de conocimiento, al cual uno puede acceder a través de la vista o a través de otros sentidos, porque también hay gente que siquiera puede levantar o abrir un libro, ¿sí? Dentro de lo que es la ley de inclusión que firmó nuestro presidente Mujica en su momento. Fernando Klein nació en Montevideo, es un hombre muy joven, en 1970. Sí, sí. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Esos cursos te obligaron a viajar a Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estuviste viviendo por esa misma razón o no? No, pero digamos de que sufrí o viví todo el periodo que va, desde Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, el comienzo de Macri, bueno, los finales de Cristina, todos los miedos y todos los temas que hay ahora. Entonces, sí, muchos cambios. Sí. Muchos cambios en Argentina. Fuiste y viniste con muchos bolsos. Nada, es un chiste. Sociólogo, antropólogo, escritor, es además docente e investigador en el Consejo de Formación en Educación. Integra la American Sociological Association de la American Anthropological Association. Y yo no integro ninguna academia de inglés, por supuesto. Sus libros han sido publicados en muchos lugares, no solo en nuestro país, en distintos lugares del continente, también en Europa, también en los Estados Unidos. Y de hecho, algunos de sus libros, Amores Prohibidos, Nuestro Pasado Indígena, The Dead Sea Jesus. Sí, eso es para Estados Unidos, sí. El Jesús del Mar Muerto. Claro. Sí. Nuestro Pasado Indígena, Jesús Callé, que esto... Jesús oculto, digamos, Jesús Callé. Montevideo en el tiempo, la Distribuzione di Roma. Distribuciones de Roma. Sí, Destrucción de Roma. Imagen de Cristo, en el año 2014. Maldonado en el tiempo, en el año 2015. Nuestro Pasado Afro, en el año 2016. Que me dio mucho gusto también de hacer, igual que Nuestro Pasado Indígena y Montevideo en el tiempo, porque siempre trata sobre lo mismo, en realidad, que es recuperar la memoria colectiva de nuestra gente. Porque además sobre ambas cosas hay
muy fuertes relatos, pero hay que ver si esos relatos tienen que ver Y hay con los hechos, discontinuidades, ¿no? hay discontinuidades, bueno, del lado indígena, ni qué decirlo, y del lado afro, el tema del racismo, Por supuesto. que en nuestro país es brutal y que, bueno... O sea, el nuestro es un país racista, ¿no? Sí, sí, dentro del colectivo afro ellos además tienen su producción escrita que no llega a las grandes editoriales y que además el que se acerca al mundo afro, etcétera, tiene una inmensa amabilidad, cordialidad y participa también de eventos como estos, donde uno ve libros pequeños, grandes, etcétera, de gente que es ilustrada en el mundo afro. Entonces uno dice, bueno, pero somos todos uruguayos, pero lo que pasa es que estos uruguayos no tienen la posibilidad de tener los medios de comunicación o los medios de acceso al mundo o al entorno del Uruguay, de Montevideo, que tiene un escritor de una cadena nacional o multinacional, y quizás sea por una cuestión de raza. Quizás sea así. Y también nuestro amigo publicó un libro que además amablemente trajo para sortear entre todos ustedes, además del libro del Graf Spee, que es un libro que yo agradecí mucho que se publicara, Baltasar Brum, El suicidio de un presidente, ¿no? Aludiendo a gigantesca figura republicana por excelencia y que fue capaz de justamente quitarse la vida, sí, en el marco de la pérdida de las instituciones, ¿no? La pucha, ¿no? La pucha. Sí. Bueno, en fin, a mí me conmueve mucho todo esto y además siempre agradecí mucho que los investigadores se metieran con estos temas. Si yo te pidiera el libro, el que hoy nos convoca, el Graf Spee en el tiempo, La batalla final, hundimiento y rescate, si yo fuera un ciudadano húngaro y sé obviamente de la Segunda Guerra, pero no tengo ni siquiera detalles acerca ni de las coordenadas geográficas de nuestro país, y tuviera que preguntarte, Fernando, cuénteme en 7 palabras, ¿qué fue lo que pasó con el Graf Spee? El Graf Spee era un barco que navegaba por las aguas luego de los tratados de la Primera Guerra Mundial. Hubo otros dos gemelos, dos mellizos, ya me pasé las 7 palabras, hasta que lo alcanzó la declaración de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Este barco no es un barco inocente, porque es verdad que no entró en guerra sí con buques británicos, y causó mucha muerte, otras muertes que tampoco se mencionan normalmente en los demás libros, muchos marinos muertos británicos que fueron también enterrados en el Uruguay y algunos que también llegaron a través del agua, del mar, pero que además este barco, para mí, con todo respeto, es un barco terrorífico, la gente lo ve con un cierto cariño, romántico y demás, es una nave de guerra, una nave de muerte, poderosa, poderosísima. Después podemos hablar de los implementos que tenía adentro, pero que intervino en la guerra civil española del lado de Franco y que atacó con sus armas Ceuta, Melilla y la propia España. Y precisamente una de las historias que hay del mascarón de proa, que es el águila nazi famoso, que tiene incrustaciones de bala, dicen que eso fue de un soldado republicano que antes de que lo mataran con su arma le dio 2 balazos a la nave. Por supuesto que lo deben haber aniquilado. Pero es decir, y esto fue apenas 1 o 2 años anterior, ¿sí? Desmitificar un poco el barco, ¿sí? Y desmitificar a su capitán y la gente que estaba dentro del barco. Porque hay algo curioso, porque si uno conversa, digamos, con las grandes mayorías de nuestro país, uno puede suponer que, a grosso modo, la gente simpatiza, digamos, no tiene simpatías para con el eje, ¿no es cierto? Que se encuentra relativamente cerca de lo que significó el rol de los aliados, que además en esta oportunidad como que aplica perfecto, porque ya sea por izquierda, por cierta simpatía con la Unión Soviética, o por derecha liberal capitalista, por cierta simpatía con los Estados Unidos, todos unidos fueron capaces de derrotar al enemigo común, sí, el nazismo, el eje y la maricoche, ¿no? Sí, sí, sí. Eso creo que en líneas generales uno lo puede apreciar, debe haber gente que no, pero en general se puede decir. Sin embargo, es curioso porque luce como altamente contradictorio
que cuando se habla de la historia del Graf Spee, la propia nave, su capitán, los que de alguna manera son vistos como con cierta simpatía, ¿no? Sí, como con cierta visión endulcorada, ¿no? ¿Hay algo de eso? Bueno, coincidimos en eso. ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí tenemos que hablar y es lo que justamente arrancabas con tu relato hoy y tiene que ver con la memoria colectiva. ¿Qué es lo que seleccionamos? ¿Qué es lo que olvidamos? Porque el olvido también forma parte de una elección que hace un pueblo. Y el recuerdo, ¿cuáles recuerdos especialmente deseamos que permanezcan en nuestra mente, en nuestro colectivo? Recordemos además que para la época, también me preguntaban sobre Brum, las reacciones inmediatas sobre la muerte de Brum y esto, y que estamos en una época que no era de internet, de televisión, que los noticieros quizás podían venir a través de la casa Gluckman o ir al cine, que uno sabía a través de la radio, lo podías leer a través de algunos medios de prensa, por medio del telex, pero no tenías tanta información. Sin embargo, ya para ese entonces ya se sabía lo que era Alemania nazi. Ya era bien sabido, del 33 al 39 ya se sabía perfectamente lo que era Alemania nazi y lo que era un barco que era directo descendiente, digamos, o sea, de Adolf Hitler. La confusión de que, yo no sabía si eran buenos o malos, estoy jugando, no aplica mucho, ¿no? No, yo creo que se sabía. Lo que pasa es que vamos a entendernos. Y por eso se vinculan ambos libros, yo lo traje por ese sentido. La nave esta aparece en diciembre del 39 en nuestras costas. Nosotros transitamos un periodo dictatorial entre el año 33 hasta el año 38 en que asume el presidente Valdomir, ¿sí? Pero el problema es que algunos partidos y grupos estaban proscriptos. Por ejemplo, don Luis Valleverres, ¿dónde estaba? Estaba en Buenos Aires, estaba proscripto. Todo el vallismo estaba proscripto. ¿Dónde estaban los nacionalistas independientes? Estaban proscriptos. Entonces, el señor Valdomir, cuando asume la presidencia, asume dentro de una legislación y dentro de una elección que es reservada, donde solamente hay ciertos grupos que son los que todavía permitía el régimen terrorista. La liberación de estos elementos recién se logra, vamos a hacer una breve historia, 3 años después con el llamado golpe bueno y la reforma constitucional, que deja en presidencial, presidente, vicepresidente, la fórmula y abre a todo el abanico de todos los partidos políticos la posibilidad de ser electo. Pero entonces está, no en el gobierno, pero sí en la legislación, en el Parlamento, elementos que no son, digamos, democráticos en el mejor y más efectivo de los sentidos, ¿sí? Es decir, esto nos traería a nosotros una revisión histórica de algunos personajes considerados más allá de los elementos o de que sea, de que debamos discutirlos y sin embargo que han intervenido activamente en esa época en favor al eje o en vínculo con Mussolini o con la falange española. Y esos elementos políticos, o esos personajes, estaban presentes en ese Parlamento y bueno, la sociedad uruguaya estaba entre esa gente que los representaba y por otro lado, en una suerte quizás no digamos de aldea, pero con una forma de ver el mundo que no era tan como es ahora, donde uno tiene los ojos y los oídos abiertos a todo y todo el momento, todo el tiempo tiene información de todo el mundo es una enciclopedia parlante, o tiene acceso a Wikipedia y software, ¿no? En ese contexto, sin embargo, también yo he escuchado muchas veces que el capitán, una figura fascinante desde muchas perspectivas, no era necesariamente el prototipo del nazi tipo película de Hollywood, claro. Y de alguna manera, sí militar, por supuesto, militar de honor, que defiende claro. Su bandera y por lo tanto está sujeto a jerarquías, como que ayuda a tener cierta piedad en el relato, vos corregime, claro. El hecho de que no se lo vea como un típico nazi de pura cepa, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, a ver... ¿Es cierto eso? Y eso queda como un enigma. Yo no le doy la mejor nave que tengo, no se lo doy a un tipo que no piensa como yo. Una persona que va ascendiendo a través de la Marina, una Marina que hace 6 años que está depurada y donde está una armada, ¿no? Donde están toda la ideología nazi, no le doy el mejor barco. Digo, tengo 3 barcos, son gemelos. Y luego está el Bismarck.
Y luego de estos barcos, a medida que se van hundiendo, Hitler tiende más a los U-boats, que son los submarinos, que es toda una vida también ahí abajo. Pero no le daría jamás ni a ese capitán, ni al vicecapitán, ni a todos los tenientes que estaban ahí, ni a los marinos que estaban ahí, la idea de que tenían un pensamiento democrático, republicano, tolerante, perceptivo, receptivo y abierto a todas las etnias, los grupos y a la posibilidad del voto y sufragio. De ninguna manera, son 6 años de régimen nazi. Una nave que llevaba más de 1050 hombres, que obviamente eran instruidos, un estilo de colimba, digamos, de primera instrucción, ¿no? De la Marina, pero que igual tenían una excelente formación, había que llegar a esa academia naval y llegar a este tipo de barco, y luego todo lo que es la tripulación veterana, como el capitán Lansdorf, que también tenía su experiencia de guerra, su foja de servicios, que si no era afín al régimen, de todas maneras, su carrera iba a terminar muy pronto, de hecho terminó muy pronto. ¿Y qué rol cumplía el Graf Spee desde la perspectiva estrictamente militar? Es decir, ¿qué rol y qué vino a hacer por estos lares, ¿no? ¿Cómo vino a caer por estas latitudes? Claro, mira, desde que se declara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es una especie de bicho escurridizo que va escapándose, hunde barcos mercantes, y luego se escapa. Hunde barcos mercantes, luego se escapa. La idea es que este capitán desembarcaba a los marinos de esos barcos, o en la propia Graf Spee o en algún lugar, y lo que hundía era el barco, bueno, le sacaban las mercaderías y demás, y luego se escapaba por todo el océano, hasta que fue rastreado, recuerdo yo, que era por una transmisión que hizo, que bueno, de alguna manera lo triangularon, llegado un momento, supieron dónde estaba, y lo vinieron a perseguir. Pero ahora veamos bien qué hizo este capitán, que quizás Alemania no quería. O sea, uno dice, no es nazi, pero mira lo que hizo. En primer lugar, no leyó o leyó un informe donde decía no debía entrar en guerra. Y sin embargo entró en combate con el Ajax, el Aquiles y el Exeter, que son naves británicas. ¿Por qué entró en guerra? Nadie le dijo, tenía que escapar. O por lo menos esperar el informe. El informe llegó. El informe del comandante Ryder, que vino de Alemania, decía, usted no debe entrar a Uruguay, vaya para Argentina. Uruguay cada vez se va yendo hacia un lado más pro-aliado, mientras que Argentina está más cada vez pro-eje. No cometa el error, se viene para Montevideo. Es decir, una cantidad de, no sé qué si decir, errores. Siempre podemos decir, no supo, no pudo, estaba confuso, no leyó. Es medio difícil, ¿no? Digo, en el mar uno toma decisiones, en la época esa no contaban con GPS, eran marinos experimentados de la vieja escuela, y se tomaban su tiempo y podían leer las instrucciones a través de la máquina Enigma y demás, que venían de Alemania, y claramente él, por ejemplo, tuvo un tono belicista. Si hubiera sido ese capitán humanista que muchas veces se lo representa, ¿por qué no se escapó? ¿O por qué no se rindió? Sin embargo, entró en combate. Entró en combate para demostrar que era más nazi que los nazis. ¿Cuál era el sentido? Sin embargo, él desoyó una orden de Alemania directa del comandante Ryder y entró en combate con las naves británicas. Las naves británicas sabían claramente lo que querían. Las naves británicas, por el contrario, sí querían hundirlo. ¿Por qué van a dejarlo en paz? De ese relato lo que a mí no me queda claro, de hecho nunca lo tuve muy claro, ¿por qué esta nave? Porque es una nave de guerra, ¿no? Es una de nave de guerra. ¿Por qué un día barcos mercantes? Mirá que ahí me pierdo, de verdad, lo digo. Formaba parte de una lógica que en guerra se podía violar, digamos, porque puedo entender que un barco de guerra pelee contra otro barco de guerra. No, está bien. Lo que pasa es que todavía no estaban preparados los alemanes, aún entrando en guerra, ¿sí? Ya podían romper, por ejemplo, las normas y reglamentos o los acuerdos que se habían firmado en Versalles en 1919, ¿sí? Al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si ya podemos violentarlo, podemos empezar a construir maquinaria pesada de guerra. En esa época, recién declarada la guerra, no podían tener todavía suficiente maquinaria de guerra en el océano para proteger al Spee o para que el Spee entre en acción sin tener ningún problema. Por otro lado, también tenía que escaparse porque tenía algunos elementos de tecnología que hoy en día quizás no resultan tan relevantes porque ya están incorporados, pero que por ese momento, si vos no tenés con qué cuidar la nave, era mejor que se escapara a que entrara en manos
del enemigo. La nave viene acá porque estaba herida de muerte, digámoslo así. Completamente. Ajá. Completamente. Más allá de los fallecidos, de los terribles agujeros y daños y los heridos y demás. Provocado por esas naves Por inglesas. esa nave, toda la destrucción de la cocina. Bueno, hay una que es concreta, que es la destrucción del sistema de refrigeración. Si el sistema de refrigeración, esta nave se funde, los motores se funden. Cuando te digo se funden es que directamente tomar la palabra fundir y que se derriten entre sí. Lo que te permitía era un avance leve hasta un cierto lugar y parar el motor. Aflojar. Y aflojar. Y es lo que hizo. Digo, mucho más no hubiera podido hacer. Si le daba la fuerza... Bueno, pero perdón, Sí. esa no puede ser una explicación que Sí, justamente claro. por eso llega a Montevideo y no a Buenos Aires, porque no pudo ir un poquito más. Claro, bueno, pero uno hace una ruta de ingreso a Montevideo, yo no soy marino, pero no podés venir directamente, vas ladeando por un lado del otro y quizás podés entrar sí en el canal que va para Buenos Aires La Plata, porque hay canales, uno sabe por dónde ir y hay otros lugares por donde no debe uno ir, que también hay otro canal que es el canal Maldonado, que esto vino desde Maldonado Montevideo, hubiera quizás por lo menos llegado a la altura de Colonia, etc. Él no sabía, había otro elemento además de fallo, de falta de conocimiento, que era que había un hidroplano que ellos disponían, que le fallaba el motor, que se destruyó, y entonces ellos no podían saber realmente cuál era la envergadura de lo que lo estaba atacando. Igual es medio extraño que frente al desconocimiento el capitán reaccionara de una manera, digamos, medio paranoica y excesiva. Vamos a entrar en guerra. Y puso toda disposición y a todo combate para entrar en guerra. O sea, no tenía la información que venía de Alemania no la respetó, no tenía información propia. La información que provenía de Alemania no la respetó y entró en guerra. Y el final de la nave, ¿es un final resuelto, decidido por su capitán? No. Por él y ante él. Y ahí voy en contracorriente de todo el mundo. A ver. Miren, gente, uno tiene que desplazar unos 800 marinos desde un barco que está por hundir hasta Buenos Aires. No iban a quedarse en Montevideo, ¿sí? Ellos fueron ingresando a la nave a través del Tacoma, que era una nave de aprovisionamiento. Ahora, ¿cómo hicieron para irse a Buenos Aires? Entonces, normalmente lo que te dicen es que el capitán tomó la decisión y utilizando relojes despertadores y demás, y con cordita voló la nave. Bueno, ¿y qué pasó con los hombres? Bueno, los hombres fueron en 2 remolcadores y un arenero, una chata, que provenían de Buenos Aires. Fueron pasando del barco, antes de que terminara de explotar, con llamas en fuego, por detrás fueron pasando a estas chatas. El problema es, si el capitán toma la decisión, ¿cómo es que las naves están exactamente a tiempo? Porque son 850 personas, para llevarlas directamente a esta chata y llevarlos a Buenos Aires. La historia que no te relatan, pues normalmente te relatan una historia es la de los británicos, y es real, es verdadera, que Sir Milton Drake, que estuvo presente, que hubo una inteligencia británica, que se dispuso de información, como que estaban llegando muchos barcos británicos de guerra, no estaba llegando ninguno, la verdad que ellos también tenían sus problemas. Entonces, por ejemplo, una de las instrucciones que se toman normalmente en la Marina, eso se entiende que está por entrar en guerra, muchas gracias, es que, bueno, la disposición de mangueras, de instrumentos de soldadura, además, y el abandono por completo de todos los muelles de Montevideo, de cualquier nave de cualquier tipo. Eso significa de que en este puerto va a entrar una nave de guerra, o varias naves de guerra. Bueno, en fin, eso era toda una mentira, era todo un armado de Sir Milton Drake. Lo que no cuentan los libros normalmente es que existió otro entramado, que es un entramado alemán, que arrancó a las 6 de la mañana, ni bien se supo de la entrada en guerra del señor Landor, del capitán Lansdorff, con la nave Spee, con los otros buques británicos. Inmediatamente comenzó la colecta de dinero, inmediatamente se movilizó gente de la embajada alemana y se emprendió toda una serie de acciones para contratar ya distintos barcos, y desde Alemania llegó directo el embajador de Alemania en Buenos Aires, para que no hubiera más confusiones, que el señor Lansdorff hundiera la nave. Eso se le transmitió a Lansdorff en Montevideo, ¿sí? Antes de que Lansdorff entrara, tenemos que comprenderlo, antes de que Lansdorff entrara en Montevideo, creo que la casa es una casa de la calle Riachuelo en Buenos Aires, está en el libro, no me acuerdo ahora el nombre de la calle,
Inmediatamente sonaron los teléfonos y para cuando él llegó a Montevideo ya estaba más o menos el plan armado y la idea de que, bueno, vamos a ver si lo podés arreglar un poco, si no ya tenés la decisión, tenés que hundirlo y a tal hora y en tal momento y en tal lugar. Pero los marinos, estos, porque era una pequeña ciudad, ¿no? Un pequeño barrio, podríamos decir, ¿cuántos? Son más de 1100 personas, sí. Lo que pasa es que la enorme mayoría son marinos iniciados. Luego tenés unos 20, 25 hombres que son sí o sí ¿Por qué muy experimentados. Lo que no entiendo es por qué si estaban cerca de Montevideo no se resolvió que vinieran a Montevideo esos marinos. De ahí, o sea... ya estaba tomada, digamos, la macana de que estaban en Montevideo. Algunos se quedaron, fueron apresados, fueron al cuartel Sarandí de allí, fueron para allá. Pero eso es lo que no termino de entender. ¿Por qué algunos fueron a Buenos Aires y otros acá? Y bueno, porque eso se descubrió la maniobra y esos hombres fueron detenidos en el momento, hizo facto, y el resto ya se les escapó de la mano. Para cuando descubrieron dónde estaban, ya estaban en las chatas al otro día. Y mientras todo el mundo miraba hacia el horizonte viendo la humareda y las explosiones, esta gente se estaba escapando. Hacia Buenos Aires, digamos, usando... Sí, usando la cortina, una cortina de humo. Hubo un señor, un hombre... como los magos, perdón, claro, que hacen algo y mientras hacen algo... Pero hubo una nave de la Marina Uruguaya que la interceptó y un práctico hizo que subiera Lansdorf y subieran sus tenientes, sus capitanes y demás al barco y le dijera, ¿qué están haciendo? Bueno, nos vamos. Y el señor dice, usted no puede irse. Entonces el Lansdorf dice, bueno, entonces soy un detenido de guerra. Decía qué es lo que soy. Llamó por teléfono a esa hora de la noche, nadie respondió. Y ¿llamó quién? El uruguayo, digamos. Sí, este práctico avisó a la Marina en base en Montevideo y de ahí no hubo autoridad, o al menos yo no tengo información al respecto, que informara, por lo menos lo que uno puede decir es que la información es que se vaya, váyase. Y se fueron. Váyase a Buenos Aires. Sí, se puede retirar. El problema es que eso tuvo consecuencias muy serias. Pero todo eso en el agua, ¿no? Sí, claro, todo agua con contactos en Montevideo. Sí. A ver, la gente de Montevideo que me diga qué hacer yo porque no tengo la autoridad. Jefe, tengo el dueño del barco. Tengo el señor acá que se quiere ir, explotó el barco, se quiere ir con todo ese marino. Bueno, ¿cómo hacemos? Y aparentemente nadie respondió. Nadie respondió en el teléfono. ¿Saben lo que pasa? Que estos marinos, en breve tiempo, ni bien llegaban a Buenos Aires, en 2 días recibieron los documentos de identidad argentina. ¿Claro? Y después de Navidad ya estaba más de la mitad en Alemania. Para cuando terminó el año 40, los que se querían escapar ya estaban todos en Alemania y en guerra. Esos que volvieron a Alemania, hicieron carrera. ¿Volvieron a la guerra, digamos? Claro, hay uno que, por ejemplo, el capitán Dietrich, que terminó siendo comandante de U-Boats. Cuando uno va y deja a estas personas, lo cual te dice además que esa visión mitológica, romántica de Grasp es errada. Esta gente volvió y siguió las armas y siguió atacando y la guerra prosiguió un segundo, un poquitito más. Y en ese segundo quizás murieron 500 personas, 1000, 5000 personas más, porque igual los números de la Segunda Guerra Mundial son bestiales. Esa gente volvió y volvió al servicio militar y continuó servicio y desarrolló sus actividades dentro de lo que era la Armada del Tercer Reich. Acá llegó la primera pregunta. Llegaron la primera, así que les pido que por favor mándenla porque me imagino que todos tenemos primero preguntas, como dije, y segundo también discursos que puedan lucir contradictorios con algunas de las cosas que estás diciendo tú, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, vos deliberadamente estás diciendo que hay cosas que se han dicho de una manera y entendés que por lo menos fueron de otra. Claro, sí, hay documentos que te dejan entender primero de que hay cosas que no se han dicho y uno dice, pero si tenemos toda esta información, hay toda una agencia que es la ABHR que estaba en Argentina, hay toda una organización, hay documentos, hay expedientes judiciales en Buenos Aires. Bueno, ¿por qué todo eso no se menciona a la hora de escribir sobre el Grasp? Y el comandante, porque también de esto se ha dicho muchas cosas, por lo menos 3, seguramente más. Una, murió con su nave, claro, ¿no? Otra, murió ejecutado. Otra, el tipo, no en la nave, pero de alguna manera decir, bueno, lo perdí todo, ¡bum!, se mató. Complicado el tema ese. Nuevamente, ahí tenemos algunos problemas y por suerte pude acceder al informe forense de Buenos Aires, que antes no se podía acceder. En primer lugar, vamos a ver el lado capitán, si era nazi, no era nazi, pero veamos el lado capitán. Él cumplió, llevó a sus hombres que habían fallecido, los enterró, les hizo la venia, que siempre dicen, bueno, no hizo el saludo nazi, entonces no es nazi. Y luego lo salvó, dentro de todo hizo lo que pudo.
como capitán, digo, mucho más no podía, porque tampoco la nave podía entrar en guerra, aunque él mismo amenazó, mire, le dijo a Guani, Alberto Guani, mire que si quiero yo puedo dar vuelta las armas hacia Montevideo y bombardear la ciudad. Y él le dijo, Guani le dijo, yo sé que usted no lo va a hacer. Y no lo hizo, por suerte no lo hizo, porque no quedaba el Palacio Salvo en pie. En fin, después podemos hablar de las armas. El loco dijo, yo sé que usted no lo va a hacer, pero no sabes. Yo no lo va a hacer, pero bueno, si no, ya tenemos a todos. ¿Verdad que no lo va a hacer? Con nuestras naves, lo que teníamos en la época, estábamos todos rodeándolo. Pero es verdad, y teníamos muchos problemas con Argentina, muchas veces desde el gobierno uruguayo, ya de la época de Valdomir, de la época de Amézaga, de don Tomás Berreta y aún de Luis Valleverres, de ir y visitar los Estados Unidos, y de acuerdo al presidente de turno, inclusive Dwight Eisenhower, que vino a Montevideo, de pedir ayuda. Miren que estos se están armando, está Argentina al lado nuestro, nosotros los apoyamos, vengan a darnos una mano, y siempre Estados Unidos diciendo, sí, no pasa nada, vamos a respaldarlos si Argentina quiere hacer algo con ustedes. Había un problema. Miren que nosotros tuvimos problemas por muchos años con Argentina, primero con el gobierno antes de Perón y luego con Perón. La memoria colectiva elimina algunos recuerdos, por ejemplo, la exportación de trigo desde Argentina a Uruguay. Durante 2-3 años comíamos pan moreno, ¿sí? Una especie de pan de centeno, no había pan blanco, no se podía comer pan blanco porque no venía de Argentina. Perón mismo en su época, en el año 46, amenazó con bombardear las antenas de Carve si seguía transmitiendo, ¿sí? Luis Valleverre le dijo, deténganse en una hora y sigan transmitiendo, a mí no me importa, digo, que hagan lo que quieran hacer porque Uruguay es un país soberano. A mí Perón, saben ustedes, después vendrá esa historia, que esto ya es unos 7-8 años después del encuentro en las aguas con Evita y doña Matilde Valle. El saludo de barco a barco. Saludo de barco a barco, y vamos a encontrar el lugar neutral. Más neutral sería en medio del agua, pero sigamos con el relato de la nave. Pero él al final, y yo les comentaba sobre el informe forense, que él se despide de sus marinos en el puerto de Buenos Aires. No sé si ellos intuían que algo estaba por pasar. El arma que él utiliza, él está en un hotel, el Hotel de los Inmigrantes, se pone en un cuarto, recibe la visita del embajador Tellerman, un embajador alemán. Todo esto en Buenos Aires. Todo esto ya en Buenos Aires, es muy breve, en muy poco tiempo. En la noche de la llegada de Montevideo, y el arma que él tenía se le da a su capitán, al capitán que le sigue, digamos, al subcapitán que se vuelve capitán, y él tiene una Luger, ¿sí? No tiene una Luger, la Luger se la da al otro, al marino que le sigue a él, y él se mata con un arma que no es de él, que nunca podría ser de él, ¿sí? ¿Y él cómo llega a tener posesión de esa arma? Dentro de la bandera de la Kriegsmarine, pues no se mató dentro de la bandera nazi, otra cosa que te dicen, bueno, entonces no era nazi. Bueno, el problema que hay es que en rigor mortis, o estando uno completamente fallecido, tiene una incapacidad total de movimiento. Eso está comprobado a lo largo de la historia de la humanidad. La persona que fallece no se mueve. No, está. Entonces cuando uno... No, es una tendencia muy fuerte. Es una tendencia muy fuerte de que en general, cuando te pegas un tiro en el cráneo, quedas muerto y no te podés envolver. Entonces, ¿cómo hizo para pegarse un tiro, envolverse? Entonces no se envolvió, se pegó un tiro y luego se envolvió, no, ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo hizo? Y por otra parte, que hay una segunda bala incrustada en la pared del cuarto de este hotel, es decir, tenía una mala puntería, digamos. En esa época yo no sé si estaba la prueba de la pólvora, que es una prueba que se hace hoy en día, de que si empuñaste un arma y disparaste te queda una carga de pólvora. Ahora, la idea de que marcas con los dedos una mano, marcas una arma, ya estaba en esa época, un arma limpia, y que quede si le hicieron algo de huellas, en fin. Pero quedó una huella, quedó una bala incrustada en la pared, que uno dice, una persona que se está matando, acostado en el suelo, en ese ángulo, es imposible. Bueno, pero yo voy a tirar un tiro a ver si funciona, y la siguiente voy a pegarme a mí. Me quiero matar, ay, no me mato. Algo así. No, uno puede dudar un poquito. Pero el problema es que consideramos que es un momento que cuando nos ha tocado pasar por esos momentos, hemos dudado un poco, ¿no? A veces sí, pero el problema que hay en este caso, tipo CSI Miami, es que en el tambor del arma del capitán falta una sola bala. ¿Comprenden? Está cargada completa y falta una sola bala. Así que muy inteligentes no eran. Un niño de 10 años se da cuenta, si vas a disparar,
Digo, este tipo reaccionó, algo trató de hacer y bueno, ahora disparado. Fernando, vos tenés la persuasión, la convicción de que lo mataron, ¿no? Totalmente. Miren por qué, vamos a ver otras circunstancias. Algunas personas que eran muy importantes dentro del régimen nazi, para Hitler le fallaron. Recuerdo ahora el famoso zorro del desierto, ¿no? que siempre iban detrás de él, con Montgomery y demás. Bueno, él volvió a Alemania, ¿sí? Y finalmente, para Hitler no había cumplido bien con sus órdenes y le mandó matarse con cianuro, se mataban con pastillas de cianuro. La orden es estricta, vos hacés perder una nave de guerra, o perder una batalla, o no cumpliste bien, etcétera, o te matás vos o te matamos a toda tu familia. El nivel de brutalidad del régimen nazi es muy difícil de comprender para nosotros. Además resulta increíble que sea tan difícil de comprender después de todo lo que ha vivido la humanidad y sigue viviendo, ¿no? Por eso yo... Pero cuando uno ve Siria, ve lo que está pasando en el mundo. Cuando yo subrayaba eso, justamente se hincapié en la, por lo menos, presunta contradicción que tenemos en los relatos, porque por un lado fueron los tipos capaces de lo peor y justo el que vino por acá era el más bueno, el más noble, el más... ¿no? La única nave en todo el Atlántico Sur. Digo, ¿cómo dejarle a alguien? No, pero en todos los sentidos no hay manera que te pueda cerrar. Finalmente hay algo ahí muy contradictorio y existe un elemento agregado y es que el hombre efectivamente recibió un golpe a través de un pedazo de mampostería, de acero. Y luego retomó y como que volvió medio a la vida, pero que pudo haber tomado malas decisiones. Y se envolvió. Capaz que... No, pero eso pasó en el momento del combate, ¿no? Claro. Pero bueno, esas son cosas que no cierran por ningún lado y tratar de cerrarlas es tratar de justificar un relato. Primero vamos a exponerlas y vamos a decir, y después vamos a armar el relato de acuerdo a cómo consideramos nosotros, pero no para que nos cierre de tal forma. Este puede ser un buen ejemplo de algo que ya no solo le ocurre a las naciones, le ocurre a las familias, le ocurre a las personas y es, a veces estamos más atentos a reivindicar la lógica del relato que simplemente a someternos a la verdad. Es verdad, está bien. Y bueno, cuando nuestro objetivo es que el relato cierre, y bueno, modificamos la verdad. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hay momentos en que las personas, las instituciones y las naciones tienen que decir, ¿sabes qué? No es hora de los relatos, es hora de la verdad. Claro, es difícil la construcción de una verdad colectiva. Porque, como les digo, recordamos lo que decíamos recordamos lo que se nos enseña que recordemos y también olvidamos lo que se nos olvida, nos piden olvidar. Cuando comenzó la época de Glasnost, y un poco antes en la Unión Soviética, mucha gente había pasado por el Gulag, ¿sí? Y mucha de esa gente tenía dificultades, ya eran abuelos, gente mayor, de explicarle a sus nietos, y sus nietos decían, no es verdad, eso que viviste no es verdad, no existió, jamás existió. Y decía, sí, existí, trabajé en lugares de trabajo forzado, y era increíble, y todavía para la Federación Rusa, la construcción de la memoria colectiva, porque es un régimen muy particular, el de Stalin, en el cual, por un lado, mataban a los nazis, buscaban hacerle frente, y por otro lado Stalin purgaba y mataba gente de su propio pueblo. No 100, 200, miles, ¿sí? Decenas de miles, cientos de miles, ¿comprenden? Entonces, esa gente que salió de esos campos de concentración, los que lograban sobrevivir, luego tenían que resistir al relato de sus propios nietos, que decían, no, pero eso que decís vos, abuelo, nunca existió, nunca pasó. Entonces, existe gente que dice, por eso se habla de fractura de la memoria, el doctor Viñar, que es uruguayo, un psiquiatra uruguayo, dice que ha habido nuestra sociedad, ¿no? Por la época de la dictadura, de cómo hay relatos que no logran coincidir, y eso es porque no estamos hablando de historia, sino de memoria colectiva. Y bueno, hay cosas que no sobreviven, sea por decisión del colectivo, o sea porque se ha decidido olvidar. Algunos mensajes, preguntas llegan. Cuando el barco se hundió, ¿estaba Gabriel Terra o Valdomir en el gobierno uruguayo? Valdomir, pero a mi entender, en general se enseña la época de Valdomir como un retorno a la democracia, pero vamos a utilizar un término un poquito más moderno, para mí es una democracia vigilada. Tutelada. Sin embargo, debo reivindicar que para el año 38 son las primeras elecciones con listas de mujeres, ¿sí? También del 38 es el movimiento autónomo afro, es una lista afro, que también se presenta.
Pero tenemos que decir que, por ejemplo, la gente de Lorenzo Carnelli, la gente de Luis Valleverres, toda ella estaba exiliada. Es decir, eso se dice con una democracia tutelada, ¿no? De todas maneras, para ver lo que pasó antes y para ver lo que pasó después, digamos que Valdomir luce como la puerta de salida de la dictadura de Terra, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Sí. Además de que era familiar de Terra. Salió mal el tiro a Terra. Claro, sí. Pero bien. De hecho, hay un capítulo en la Segunda Guerra Mundial, Valdomir y Guani, el canciller, al que mencionaste hace un rato, la figura de Luis Alberto de Herrera, ese es el título, Uruguay y los complots nazis, y hay una serie de, yo se lo dije más temprano, anécdotas y claves. Por ejemplo, el 25 de enero de 1942 Uruguay decreta la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Pero la declaración de guerra... Bueno, es que no podíamos terminar de declarar la guerra porque había elementos que no nos permitían el Parlamento declarar la guerra, ¿sí? Había parlamentarios que eran de la época de Terra que no nos permitían. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se rompen relaciones? Porque en el año 42 se hunden 2 barcos mercantes uruguayos y mueren más de 17 personas, todas uruguayas. Se rompen relaciones por completo. Ahora veamos el caso, por ejemplo, de la Argentina, que bueno, uno dice, bueno, es porque era proeje y demás. Bueno, existen documentos de vinculación entre Argentina y Gran Bretaña, que Gran Bretaña le pide a Argentina que no declare la guerra. Si declaraba la guerra a Argentina, no llegaba la carne a Gran Bretaña. Se declaraba la guerra, Alemania iba a hundir barcos argentinos. Parece de locos, ¿no? Pero cómo ese teje y maneje, más allá de lo que uno puede pensar de la época de Ortiz, de Castillo, de esos presidentes argentinos, existen todos estos intereses detrás. Es decir, que llegue la comida a Gran Bretaña. El bien común es mejor que esas decisiones, ¿no? Éticas morales, ¿no? Y en ese contexto hay algo que vos también señalás en ese mismo capítulo y hablas específicamente, el propio nombre del capítulo incluye el apellido Herrera. Y Herrera es una figura que yo he advertido a lo largo de la historia, leyendo estos asuntos, que puede vérsela con una posición más neutra en el relato, no neutral, claro. neutra, o un extremo que se lo adjetiva de pro-nazi, pro-Mussolini, y por el otro lado, el gran hombre antiimperialista gracias al cual no tenemos bases norteamericanas. Claro. Y yo a veces hago el ejercicio de verlo así como con ojos nuevos, vírgenes, esos relatos, y digo, y a lo mejor los 2 relatos son ciertos. Sí, ¿Se entiende lo que quiero decir? Es difícil. El tema de Herrera, bueno, es una figura que por lo menos tiene 60 años de actividad política. Ya de la época de Sarabia, él era soldado, hasta el acuerdo con Nardone, y luego poco después que Nardone lo traiciona en las elecciones de 58, poco después ya muy anciano fallece. El problema de Herrera es que era cercano a la Falange, era miembro de la Falange española, que se carteaba y admiraba a Mussolini, entonces que es una figura muy difícil de recatar. Cuando uno dice bases norteamericanas, a ver, yo diría de que no hay que traer cosas del pasado al presente, que no es lo mismo. En un estado que no es de guerra, que venga gente y ocupe un espacio nuestro, soberano, bueno, ahí comprendo una defensa de la soberanía nacional a ultranza. Ahora, en un caso donde podríamos ver en qué condiciones, en qué situación puede venir, y donde se está decidiendo la suerte entre la verdad de lo que es la república, la democracia, y el respeto de los derechos humanos, y mueren millones de personas, y Estados Unidos estaba al tanto, y les puedo decir que acá en Uruguay ya se sabía, se empezaba a saber de los campos de concentración, y obviamente de toda la gente que estaba muriendo en la guerra, cómo iban cayendo. Digo, cuando cayó París, no cayó sin una sola persona muerta, cayó con gente muerta. Cuando fue cayendo las distintas ciudades de Europa, fue por gente que fue asesinada en estado de guerra, más los civiles que luego también morían. En esa situación uno puede pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puede haber una base, no sería instrumental una base norteamericana o la que sea, de los aliados, pero con ciertas condiciones? Quizás en la isla Martín García, que la disputamos con Argentina, así tenemos problemas con ellos, pero bueno, cuestionarlo, así como cuestionamos a Lansdorff y si era nazi o no era nazi, cuestionar la situación en que en algunos momentos de la historia hay situaciones de ética y moral que suben por arriba de lo que es la soberanía y otras cuestiones más
Pero pasando Literal, raya, ¿es claro. exagerado decir que Uruguay, aún con esas características y en ese enclave histórico, no tuvo bases militares por la acción fuerte y decidida de Herrera? No es exagerado, ¿no? No, no es exagerado, es un poquito posterior, pero Herrera manda a Edo para interpelar a Guani. El canciller. Y claro, el canciller en esa época sí, estamos en la época de Valdomir, y bueno, salta de que había negociaciones. Ahora, del mismo modo, también es cierto, las dos, por eso digo, las dos cosas son ciertas, Claro. que Herrera, que vos lo contás, visita en el año 37 Italia, está con Mussolini y hace comentarios francamente entusiastas a propósito de lo que vio allí, ¿no? ¿O no? Claro, sí, entonces se hace como una transposición donde uno dice, sí, pero la gente no conocía, esa persona no sabía de lo que significaba. Sí sabían, uno sabe lo que es la prohibición de todos los partidos, y solamente la presencia de un solo partido, que todo depende del gobierno, de que existan grupos de presión que son los que tienen el poder, que no exista gremialismo, que no exista libertad de prensa. ¿Cómo Herrera no va a entender lo que significa eso? Mucho más un hombre político y formado como él. El primer matrimonio que dio Herrera, porque él empezó como juez en lo civil, fue en el año 1905. Fue el primer trabajo que tuvo después de la guerra grande, de la guerra civil. Era juez en lo civil en Canelones, cazaba gente. ¿Cómo no va a saber él sobre las normas internacionales sobre el derecho y los derechos humanos? Ahora lo armamos con una rama paralela, separada, los derechos humanos, pero él sabía perfectamente lo que era un Estado de democracia y de derecho total, y un Estado que no era democrático o absolutista. Digo, es muy difícil, muy complejo. Hay otras preguntas que llegan. ¿La prensa uruguaya influyó en la visión romántica de los uruguayos en aquel momento? Pregunta Raquel. Bueno, para Raquel es difícil de explicar, porque en realidad no había censura, pero la información que se disponía en ese momento no era la misma que ahora. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué se vio? O sea, uno después, ahora ya sabe de que hubo reuniones, por ejemplo, con este señor Buminot, que era un armero, tenía toda una cuestión para armar barcos y soldados y demás. Pero esas cosas la gente, el periodista no lo sabía. Créanme que estaban todos al acecho, porque en realidad mucho no pasaba. Y dentro de lo mucho o poco que no pasaba o pasaba, que uno puede decir, ah, viene Catita, ¿sí? O viene Tita Merelo a cantar, o viene acá el Teatro Artigas, o viene Luis Sandrini, ¿está? Y era todo, ¿no? O Paquito Bustos, ¿sí? Pero de repente viene el Graspe. Por supuesto, todos los periodistas estaban mirando y observando. Y por supuesto, supongo yo, lo doy por ello, había todo un resguardo de información que obviamente hoy no está, de hace muchos años no está, y que hoy sabemos muchísimas cosas que en esa época el periodista no sabía, no tenía conocimiento. Lo que estaban negociando con el gobierno uruguayo, lo que pasaba con la gente de Gran Bretaña, lo que pasaba con Alemania, esas cartas internas no se conocían. Más preguntas. El hecho de que haya entrado el hecho de que el barco haya entrado en Montevideo en vez de huir, ¿no puede deberse a que no podía salir del Río de la Plata? Ya les digo, podría haber tomado el canal hacia Buenos Aires y quizás hacerlo de una manera más forzada. Sin embargo, hay una cuestión que nosotros hacemos que es que no podemos hacer historia ficción. Es decir, no podemos terminar de concluir qué hubiera pasado si. Lo que pasó para el barco es lo mejor. ¿Sí? Uno dice, qué terrible, me estás hundiendo el barco del cual vos hiciste un libro. Sí, les estoy hablando de un barco que no es un barco de la paz, no es el barco de Cousteau que va visitando los puertos y va rescatando los corales. Es un barco de guerra, está hundido y bien hundido y por suerte se hundió, ¿sí? O lo hundieron. Entonces, si hubiera podido llegar más lejos, sí, probablemente hubiera podido llegar más lejos, porque ya les digo, es muy difícil llegar hasta Montevideo. Ustedes saben que acá se hundieron muchísimas naves y existe un camino de entrada, que está todo balizado. Aquel que tome buquebús, disculpen que mando acá una marca, un chivo, pero ya verá que hay balizas en el mar y que de repente vienen otras balizas por el río Uruguay y otras que se abren hacia La Plata, ¿sí? Que uno ve la ciudad de La Plata a lo lejos. Es que lo mejor para vos como capitán es quedarte adentro de esta ruta. Y es ese camino de entrada que ellos disponían perfectamente porque tenían cartas de navegación de toda América Latina. El Graspe tenía todas las cartas de navegación. Dame lo de la costa del río Uruguay, del río de la Plata. Y eligió venir para Montevideo. Quizás hubiera logrado llegar hasta la altura de Colonia del Sacramento, no lo sé.
es una historia ficción ahí. No Cuando, y ya estamos en el último tramo, cuando el Graf Spee hundía barcos mercantes, ¿qué sucedía con las tripulaciones de esos barcos mercantes? Bueno, en general se subía al barco, porque si estás en medio del océano no hay otra opción. O sea, que tenían cierta clemencia para con... Sí, de acuerdo además con las jerarquías de las personas que estaban adentro. Por ejemplo, se le dice, y ahí está citado y hay fotos, que él se volvió amigo de un capitán que era británico, un capitán de barco mercante, y tenían sus discusiones sobre el humanismo en la guerra y cómo actuar. En general pasaba eso. Lo que pasó después en guerra, y exceptuando el Graf Spee, es que cualquier barco que vos veías, tripulado o no tripulado, lo hundías. Una y otra vez lo hundías, así entró en guerra Brasil y así rompió relaciones diplomáticas Uruguay. Eran barcos de guerra. Lo que llama mucho la atención es el lugar donde él lo hundió, porque solamente tenés 7 metros de profundidad. La nave explotó, ardió, explotó mal, tiene 2/3 de cordita que no explotó, es un barco terriblemente peligroso. ¿Se ve el barco? Se ve bueno, ahí yo coloqué, sí, por eso. Luché mucho para que colocaran ampliada es simplemente la parte superior de una de las torretas más altas, que se ve, eso que se ve ahí es como explicarles que vos levantás una tapa de acero, de hierro, y te metés por adentro por una escalera, esas torretas bien altas, eso es lo que se ve cuando hay bajante. Ojo, porque mucha gente mira de Ramírez y ve hacia el mar y dice, ahí está el Graf Spee. En una época, ahora creo que ya no se ve, pero en realidad se están confundiendo con el Calpian Star. ¿Se acuerdan de un barco en el 60? No, toda esta gente muy joven. Fue terrible. No, porque fue un hecho terrible, porque el capitán llevaba animales, le prendió fuego al barco, se subió a una nave, le prendió fuego al barco, todos coincidieron obviamente con la historia, y la Armada hizo investigación, y la idea era cobrar el seguro. La empresa quería cobrar el seguro por un barco que ya no le servía para nada. Entonces, eso pasó en el 60 61, y la gente mira para Ramírez, miraba, mi propio padre me decía, ahí lejos lo ves, y se veía una puntita, eran los mástiles del Calpian Star, que también estuvo 2 semanas pero incendiado. Otra historia y más acá en el tiempo, ¿no? Sí, 20 años pero en todo caso, estos restos mínimos que con baja se puede ver, la parte superior, como decís, ¿en qué lugar? Bueno, eso es detrás del cerro, detrás de las puntas del cerro. La pregunta es nacional. Si nos pusiéramos, si vamos al tiempo, retrocedemos el tiempo, cerca. ¿Dónde lo veríamos mejor? ¿En el cerro? Detrás del cerro. Hay que subirse el cerro y mirar para atrás del cerro, ¿sí? Desde el cerro para atrás. Punta de Espinillo, claro, Yeguas, para ese lado. Claro, Montevideo te hace todo un cierre, que es la bahía, y vos no ves la parte de lo de atrás del cerro. Entonces, él avanzó hasta ponerse detrás del cerro. Entonces quedó oculto a la mirada. Se especula de 200.000, 250.000 montevideanos. Es bastante. Esa es la pregunta, porque... Uno de cada 4 montevideanos estaba en el puerto. A eso quiero ir, porque bueno, había 500.000 personas en aquella época en sí, Montevideo, ¿no? Sí, habíamos llegado más. Sin embargo, veían algo que no se podía ver, porque si está detrás del cerro... Se olía y escucharon perfectamente las explosiones. Y podían ver humareda. Pero no esa idea que los relatos, yo creo... Sí, bueno, ahí era casi como que estaba frente a nosotros en una especie de gran pantalla gran en la que el Río de la Plata se veía. Además, hay que entender, sí, que además a medida que el barco salió como estaba, con los daños de guerra. Es decir, no empezó a incendiarse, no empezó a explotar mientras que avanzaba. Fue hasta un determinado lugar, se activaron esos despertadores, que cuando llegaba la agujita, digamos, como para despertarte, lo que hacía la agujita era unir los 2 cables y hacer explotar la cordita, que es un explosivo muy fuerte. Es decir, con el barco quietito en una determinada zona. No hay manera de que lo hayan visto. Ya les elogié la inmensa calidad que como objeto tiene el libro. En todo caso, vuelvo a subrayar que está lleno de fotografías. ¿Cómo diste y cómo elegiste, cómo seleccionaste? Que imagino que esa fue una tarea ardua, ¿no? Sí, pero tenés mayor disposición y hay en distintos reservorios fotografías, en particular las que tienen que ver con las reuniones nazis en Argentina, que antes no tenía información, ahora ya dispongo de acceso a la misma. Y bueno, todo lo que se pudo poner se puso. Y lo que no se pudo poner es que yo ahí, insisto, con estos códigos QR que son complejos, yo quería avanzar con una cuestión que se llama realidad ampliada,
que es la posibilidad de que eliminar los códigos QR y en una sola imagen, con puntos dentro de la imagen, acceder a nueva información. Pero yo dije, más información no, prefiero que el libro sea un libro accesible para mucho más gente que la gente que puede leer. Entonces es, ¿cómo hago para un libro que es comercial, su interés es comercial, se transforme en un libro accesible para personas no videntes y demás? En vez de insistir con más información o otras formas de llegar con más conocimiento, llegar a otra gente que normalmente no puede leer este tipo de libros. Y uno, porque es un egoísmo muy grande, y yo como escritor me preocupo. Para terminar, ¿hay posibilidades de rescatarlo? Sí. Al bicho entero, me refiero. Sí, se puede, porque es tan poca la profundidad. Miren, en su tiempo un submarino ruso que tenía un elemento radioactivo muy importante, se hundió y se hundió a una enorme profundidad. El presidente Putin prometió que lo iban a rescatar, estamos hablando de miles de metros. Lo cortaron y lo levantaron por completo. Obviamente que todos los marinos en ese barco, es el Kursk, ahora llegó a la cabeza, mi Alzheimer me está llegando, estamos hablando de miles de metros. Entonces se hundió y el presidente de Rusia dijo, vamos a rescatar a esos marinos. No eran los marinos, obviamente, era el núcleo radiactivo que estaba dentro y servía para otras funciones. Acá tenemos 7 metros de profundidad. Entonces 7 a 9 metros, normalmente lo que se hace es colocar portones de hierro o portalones. Ya se hizo para la construcción de la Rambla Sur en 1930, es muy fácil, ¿verdad? Y tiene un costo aproximado de 1 millón a 10 millones de dólares, 1 millón a 5 millones. Colocás pontones hasta cerrar y luego bombas de agua para succionar. El mar te queda del otro lado y adentro te queda encerrado en un huequito la nave. Luego tenés que sacarle el lodo. Pensemos que además al lado, para facilidad, está el astillero de la Armada, no está muy lejos. Lo levantás y lo sacás. Está dividido en 2 partes, pero está entero el barco. ¿Y tenés alguna posición acerca, porque ya se hizo un rescate de algunas de las piezas, sí, ¿no? Verdad. Algunas muy polémicas por diversas razones, Sí, ¿no? sí. Vos estás como investigador, como docente, como académico, yo diría como ciudadano del mundo. Sí. ¿Tenés una posición acerca de si esa, no me acuerdo si era la esvástica Sí, el águila? El águila tiene una esvástica debajo de sus pies. El águila tiene, ahí va, bueno, símbolo nazi, por supuesto, claro, pero a su vez elemento histórico, innegable. ¿Y sí. qué debería hacerse con eso? Bueno, justo comenzando esta charla vos hablabas del tema del patrimonio y lo patrimonial. La norma uruguaya impide que algo declarado patrimonial sea modificado o quitado del lugar, transformado de más. Eso significa que todos los barcos que están declarados patrimoniales debajo del agua, ninguno de nosotros lo va a ver jamás. Porque esto no son las aguas cristalinas del Caribe, esto es lleno de lodo, es el Río de la Plata. Entonces, no hay manera de ver las cosas de debajo del mar a no ser que alguien las saque, las rescate. Yo no voy a defender la actividad de estos buzos privados, que es en muchas formas también depredadora. Yo alguna vez trabajé en arqueología y obviamente lo que les importa es vender, encontrar cosas vendibles y demás. Pero el Uruguay tiene sus problemas económicos y no tiene capacidad ni recursos que puede traer otros que, no sé, pueden convocar a un alemán que sabe, no sé, de cuestiones de sonar, convocar a otro especialista norteamericano. El Uruguay nunca se va a tomar esas molestias porque tenemos muchas y más inmensas responsabilidades que rescatar algunos barcos debajo del agua. Pero ahí está el SP. Y con respecto al águila nazi, el águila nazi... Pero esa sí fue rescatada. Fue rescatada. ¿Y cuál es el valor? El valor es que es la única águila que sobrevive de los nazis. La idea es que vos como país en guerra no podés entregar tu bandera, ¿sí? Es como una pérdida simbólica muy fuerte. Entonces, estaba bien que estuviera hundida y quedó hundida y de esa manera se podía rescatar. No tiene ningún problema el gobierno de Alemania, no tiene ningún problema la colectividad judía ni mundial ni uruguaya, no tiene problema ninguna de las partes. El problema está entre el Estado uruguayo y los privados, o entre los privados y el Estado uruguayo. Entre la capacidad de retorno o no que pretenden ellos y lo que quiere dar Uruguay. ¿Dónde está el águila? Pero ¿a quién le pertenece? Ese es el problema. Inicialmente le pertenece siempre todo a Uruguay. El tema es cómo te la doy, o si te la doy y la rematás, o sea que lo podés rematar si querés, y venderla, bueno, podés venderla con ciertas condiciones, que vaya, por ejemplo, a un museo, y no que caiga en manos privadas, quién sabe en manos de quién, pero no se llega a un acuerdo y el Estado uruguayo no termina de definir. El águila se expone en un hotel de acá de Montevideo,
Finalmente termina, esto me hace recordar una película de Indiana Jones, ¿no? Con el arca perdida, que termina también en una caja de madera. Bueno, idéntico. Caja de madera, llena de heno, llena de paja, tapada, con un número de identificación en uno de los estantes, de muchos estantes, de un almacén de muchos pisos de la armería de fusileros navales de la Armada Uruguaya. Está perdido. El día de mañana se pierde el registro de dónde está el águila, Olvidate. el águila se pierde para siempre. Ya ha pasado otra vez en la historia del Uruguay que pasaran cosas similares. Ese argumento que por algún momento se manejó, ahora perdida. de que no, esto no, en realidad no se puede exhibir o mostrar porque despertaría la adhesión de grupos neonazis y chucu, chucu, chucu. No, porque si no, no pones nada nazi. Si los grupos neonazis No necesitan de eso. Y además, existen museos que se dedican a la Segunda Guerra Mundial, de una u otra forma, mostrando el lado de los aliados, el lado de los nazis y demás, y se expone, no pasa nada. Es decir, bien establecido, colocado bien los parámetros, se hace la determinada exposición. En todos los casos, cuando uno dice, está bien, te permito vender, te doy la posición y me das a mí una parte, establezco a quién le podés vender. Una cosa es que le venda, no sé, al Museo de Londres, y otra cosa que le vendan al señor Hans no sé qué, que no se sabe quién es, ¿sí? Y termine como objeto de adoración o de culto. Pero no, se pueden hacer esas cosas. Acá hay un problema que es de emprendimiento público-privado, y que esto a mí me supera por completo y que tiene que ver con jurídica, leyes navales. ¿Estás trabajando sobre otro libro ahora? Sí, ahora estoy trabajando en la época de Valle Berres y quiero rescatar la época del Luisito, la época del Maracaná, porque vemos mucho la época del Maracaná y Maracaná, pero no recordamos los eventos, las personalidades, tanto de Tortorelli, tú hablaste de las Masilotti, y quiero recordar esas épocas del 50, el 55, es verdad que fuimos campeones, pero también fuimos campeones en otros deportes. Bueno, ¿sabés qué? En la cultura fuimos ultracampeones. A modo de aporte, yo tuve la alegría, el honor de visitar en su casa a Luis Testoni, el fotógrafo de Maracaná, vivía ahí en un apartamento en la Avenida del Libertador. Y recuerdo que, claro, todavía no estaba la época Tavares, ¿no? Que nos volvió a traer legítimo vientito en la camiseta, ¿no? A propósito de que hay cosas que se podían obtener. Y recuerdo que conversé con Testoni y le hice una nota para la televisión, yo en aquella época trabajaba en BTV, una nota muy linda, muy agradable, él me regaló un libro con una muy bonita dedicatoria, tengo esa alegría. Y recuerdo que en un momento le dije, porque él fue el fotógrafo de Maracaná, las fotos que tenemos de Maracaná trabajaba para el diario El Día, ¿no? Son las de él, claro. Testoni. Y le digo, pero Testoni, ¿cómo era posible? ¿Cómo fue posible ser campeón del mundo? Y él me dijo, justamente, por eso pienso que... ¿Sabe lo que pasa? Éramos campeones del mundo en todo. Es que éramos muy buenos. Ese es el problema de Maracaná, que nos tenemos tan poca afecto, digamos, que ya le habíamos ganado en un afectuoso a Brasil. Éramos muy buenos. Y Brasil también era bastante malo, ¿eh? Tengo todavía el recuerdo, vive a mí, porque siempre fui muy futbolero de chico, de Roque Gastón Máspoli, ¿no? El arquero, sí, claro, de Maracaná, que él decía cuando el discurso empezó a ser, el relato otra vez, ¿no? El relato empezó a ser, ganamos de casualidad, de chirimbola. El país chico que no puede frente a un país inmenso. Él decía, cuidado, por supuesto no éramos los favoritos. Claro. Tampoco puede ser, sí. Pero habíamos jugado en los últimos 2 años, creo, no me acuerdo, 5 o 6 meses, no recuerdo ahora. Había jugado Uruguay y Brasil 5 o 6 veces, de los cuales 3 había ganado Brasil, 2 había ganado Uruguay, 1 habían empatado, o sea, números más o menos, o sea, ni por asomo esta cosa de decir que esto es robo. Estamos viendo nuevamente la construcción, Claro, ahí sí. claro. ¿Quién no puede observar el tema de la construcción de un discurso sobre la década del 50, que es la época dorada? Y claro, sí, pasaron muchas cosas buenas y después empezaron a pasar cosas malas y cada vez más malas. Pero si nosotros no vemos todo el proceso, nos salta como que del 60 de la nada, llamamos la época del Castillo Pacheco. ¿Y ese libro para cuándo estaría? Espero que esto lo escuche la editora, porque hay que cerrar el contrato. Sí, vamos a presionarla ahora para que cerre el contrato conmigo. Vamos a hablar ahí con Garín. pero en todo caso... Nos conocemos acá. En todo caso para el próximo año. Para el próximo año. Sí, quiero ver... A ver, hay muchas cosas y procuro rescatar
Es un año electoral, hacer un año especial para todos nosotros. Se habla en Argentina de brecha, hay que ver si hay brecha o no, pero sé que en Uruguay no hay esa brecha. Tenemos nuestros desentendidos, pero defendemos bien nuestras afinidades políticas. Perdón. El próximo año va a ser un año muy especial y quiero con este libro, el que vendrá, tratar de que pensemos también en esa época donde siempre ganaban los colorados, que también, ¿qué se sintió cuando ganaron de repente los blancos después de tantos años? Es decir, no pasa nada, es decir, Uruguay es un país democrático y sigue, y continúa. Exacto. Los argentinos usan una expresión peor todavía, ¿no? Que se ha instalado y que algunos se use tanto acá, y es, ya no es brecha, es grieta. Ellos hablan de la grieta, claro. que es todavía... No, ¿no? eso es Bueno, en todo caso, esto, lo que nos acaba de decir Fernando, es que ya podemos asegurar que Fernando Klein estará con nosotros el año que viene también. Claro, no, así que muchas gracias. Claro, no se asuste.